Saludo muy especial para las personas que ven este video. En el día de hoy mi grupo de trabajo, el cual está conformado por Cindy Joana Rojas, Gerson Vaquero y Nilson Martínez, y quien les habla Oscar Rojas, les vamos a llevar una breve descripción de nuestra investigación sobre las principales brechas en la gestión de los riesgos en los proyectos. Nosotros hemos hecho un análisis de las brechas que aquejan al sector de la construcción. En nuestro caso estamos analizando un sistema de aire acondicionado para un edificio de oficinas y de acuerdo a nuestra investigación hemos establecido unas estrategias para cerrar las brechas que limitan la gestión de los riesgos. Eh, una de las principales problemáticas que se han identificado es que en el sector de la construcción las pymes que son un 80% de las que desarrollan los proyectos de construcción en Colombia, no siguen una metodología para la gestión de proyectos. Eh, Esto pues tiene un impacto grande, ya que al no seguir una metodología, no hay un sistema claro y verídico para combatir, para gestionar esos riesgos que tienen los proyectos. Básicamente la estrategia que planteamos para hacerle frente a esta problemática es que desde el gobierno, desde el ministerio, desde los ministerios encargados de la materia y de industrias como Camacol y otras agremiaciones del sector, se haga un acompañamiento y se generen planes de gestión que lleven y que acompañen a las pymes a hacer implementación de los sistemas de gestión de proyectos, entre otros sistemas como son los de gestión de calidad. Esto con el fin de que las empresas tengan las herramientas y, y las metodologías para hacer una buena gestión de los riesgos en los proyectos y eliminar de esta forma la, eh, el sistema reactivo que actualmente se maneja, que eh, solo se toman las medidas cuando ya ha sucedido, cuando el riesgo ha causado unos efectos en el proyecto y no se hace una planificación y una mitigación de estos riesgos. Entonces, ya mis compañeros a continuación les van a seguir explicando un poco más las otras estrategias que recomendamos para poder hacer una buena gestión de los riesgos en los proyectos de la industria de la construcción en Colombia. Muchas gracias por su atención. Buen día, queridos compañeros y personal que ve este video. Eh, Me presento, mi nombre es Nilson Martínez y les presento a los integrantes del grupo. Cindy Joana Rojas, Gerson Mauricio, Oscar Vaquero y quienes hablan nuevamente Nilson Martínez. Les hablaremos sobre brechas y gestión de riesgo en los proyectos, teniendo en cuenta también los diferentes ámbitos en los que laboramos actualmente. Continuando con la línea expuesta por mi compañero Oscar Rojas, una pyme de construcción se tiene en cuenta que los recursos son limitados. De esta necesidad se ha creado la importancia de la protección de estos recursos limitados y para esto se han mejorado las técnicas de optimización de costos. En la actualidad existen métodos para lograr una óptima prevención. Entre estos se encuentra la gestión de riesgo, en la cual es posible prever consecuencias negativas que afectarían a los proyectos. Un proyecto consta básicamente de tres fases macro: planeación, diseño y ejecución. Siendo la etapa más crítica la del diseño, revisaremos la gestión de riesgos sobre esta etapa. En esta etapa debe tener en cuenta las normas sismoresistentes, indispensables para la creación de criterios en el diseño estructural, la definición de la resistencia del concreto y de los refuerzos, cantidades necesarias de materiales, y etc. Teniendo en cuenta que el factor económico es significativo para cualquier proyecto, la gestión de riesgo sobre este tipo de diseños nos minimiza el impacto económico sobre el proyecto. En relación a lo anterior,
Se puede afirmar que cuando un riesgo se materializa o se manifiesta, este lleva a la variación del costo económico del proyecto. Por esta razón es necesario contar con un adecuado programa para la administración de los riesgos y de esta manera proteger los intereses del proyecto. Uno de los análisis cualitativos de los riesgos se utiliza una matriz de probabilidad sugerida por el PMBOK, en la cual es necesario realizar una estimación de la probabilidad y del riesgo, la probabilidad del riesgo y el impacto estimado. Los resultados se ubicarán en una matriz relación probabilidad-impacto. En el ámbito donde me desarrollo profesionalmente, utilizamos el método ANFE, análisis modal de fallos y efectos. Esta matriz o este método lo podemos aplicar en cualquier tipo de estructura de empresa o proceso o procedimientos para la gestión del riesgo. Es una herramienta más común en ingeniería de la calidad para prevenir fallos o riesgos durante el desarrollo de los proyectos o productos o servicios que se estén generando. En el análisis modal fallo-efectos es una metodología que se aplica a la hora de diseñar nuevos proyectos, productos, servicios o procesos. Su finalidad es estudiar los posibles riesgos o fallos futuros que pueden presentar nuestros proyectos. En nuestra matriz ANFE la podemos dividir en dos. El listado de los riesgos que puede tener el proyecto y su plan de mejora o evaluación. ¿Sí? En la primera columna tenemos un subproceso, que son básicamente qué actividades son potencialmente fallas, la falla potencial, el efecto si se llega a materializar esta falla o este riesgo, y cuáles son las posibles eh, potenciales causas que pudieron eh, materializar este tipo de fallas o riesgos potenciales. Lo tenemos que evaluar con una severidad, una ocurrencia y una detectabilidad. Esto les hablamos de 1 a 5 y nos dará un resultado que es el índice de probabilidad del riesgo, en la cual 1 es menor riesgo y 5 de mayor riesgo. Ya teniendo este tipo de análisis objetivo del ANFE sobre el proyecto, proceso, procedimientos que estemos ejecutando, ya podemos generar acciones correctivas, preventivas, en el dado caso que se nos pueda materializar uno de estos fallos o riesgos y que el impacto sea menor o lo podamos tener controlado. Y también tenerlo en cuenta en el impacto económico del proyecto. Entonces, acciones recomendadas, tener en cuenta la normatividad con respecto a la construcción, quiénes son los responsables. Obviamente tiene que haber un equipo legal que nos diga cuál es nuestro normograma y debemos de tener también gerentes del proyecto en el cual esté responsable y tenga en cuenta este tipo de acciones recomendadas. ¿Qué acciones se tomaron? De la lluvia de ideas que se pudo haber realizado con respecto a ese potencial riesgo que se pueda suceder y nuevamente se toma una evaluación si ese tipo de solución o acción o recomendación eh, tuvo un efecto, ¿sí? Tiene que ser un efecto positivo, minimizar el riesgo. En el dado caso que no se pueda, ya lo tendremos contemplado durante la gestión del proyecto, este tipo de fallos, este tipo de riesgos, y así minimizamos también costos y tiempos en la ejecución del proyecto. Ya mis compañeros van a continuar hablando sobre las brechas en los diferentes ámbitos laborales sobre la gestión de riesgo. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buen día. A continuación describiremos las brechas presentadas en la implementación de la gestión de riesgos en nuestras labores profesionales. Los integrantes del grupo son Joana Rojas, Oscar Rojas y quien les habla, Gerson Vaquero. Las brechas que he identificado en la empresa que trabajo actualmente son:
Las fallas en la comunicación interna, dificultando la transmisión de datos importantes que son de alto interés para la parte directiva de la compañía. La falta de datos relevantes para el posterior análisis y generación de información e informes que podrían ayudar en la toma de decisiones con respecto a riesgos identificados o que ya están materializados, y la inexistencia de procedimientos formales para la toma de datos destinados para la planificación, identificación y control de los riesgos. Teniendo en cuenta estas brechas, se evidencia que hay un problema principal que las origina, y es que al inicio de cada proyecto de la organización no se define formalmente cuáles son los riesgos asociados que por experiencia o estudios previos se identifican, y tampoco cuáles van a ser las maneras de realizar el seguimiento y control de los mismos. La estrategia principal que ayudará a resolver este inconveniente de acuerdo a lo sugerido por el PMBOK es iniciar con la elaboración del plan de gestión de los riesgos en cada uno de los proyectos de la organización, definiendo principalmente la metodología como herramientas y fuentes de datos específicos, las categorías de riesgos a utilizar para cada uno de los identificados y los roles y responsabilidades encargados de medir y realizar las acciones preventivas o correctivas a las que haya lugar. Cordial saludo para todos. Con ustedes Joana Rojas y les continuaré hablando sobre la gestión de los riesgos y las brechas que se encuentran en la organización en la que me encuentro trabajando actualmente. En primer lugar, puedo señalarles 3 brechas que considero de vital importancia que no se manejan de la mejor manera en la organización. Entre ellas están la identificación de los riesgos, el seguimiento de los mismos y la destinación de recursos para mitigar los riesgos. En primer lugar, encontramos la identificación de riesgos, la cual no se lleva a cabo su caracterización y la implementación de soluciones viables que puedan permitir que estos riesgos no se materialicen, tratando así con riesgos mínimos, pero que no se contemplan de una manera apropiada. En segundo lugar, encontramos la destinación de recursos, ya que esta falla en el seguimiento de gestión de riesgos hace que los proyectos fallen en caso de que se presente uno. Normalmente se pretende que el contratista que se ejecuta el proyecto cargue con los riesgos, el cual tampoco hace un análisis adecuado de la destinación del recurso que se necesita para mitigar riesgos. Esto es un error de vital importancia, ya que cuando se presenta el riesgo, el proyecto tiende a caer. Seguidamente encontramos el seguimiento a los riesgos. La empresa tampoco genera un seguimiento de riesgos para mitigarlos, de manera que cuando se presentan, el proyecto empieza a tener fallas. Es importante identificarlos, mantener recursos para ellos y hacer el seguimiento de manera que se pueda evitar que estos aparezcan.